La televisión pública colombiana, si no arriesgamos, si no apostamos, la acabamos. Como va la televisión pública colombiana, creo que no va a ser una televisión que verdaderamente le aporte a la construcción de una nueva sociedad. ¿Y cuál es esa nueva sociedad? La sociedad reconciliada que nos merecemos los colombianos. O sea, la televisión colombiana en los últimos años no se ha caracterizado por pensar los grandes temas nacionales, por discutir los grandes temas nacionales, sino que ha estado muy enfocado en el tema del negocio de la televisión, que es el entretenimiento. Tenemos que explorar todas las formas para contarnos. En Colombia la televisión no se ha atrevido de manera oportuna a abordar ciertos temas con sentido crítico. Y saludar también a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema por haber iniciado el juicio. Bien, Fernando, bien. Ahí poquito a poco van cayendo. Me están amenazando. Hay unos tipos en un carro persiguiéndome todo el tiempo. Elías, aquí me va a pasar algo. Sáqueme de aquí, Elías. Aló, aló, aló. Sabogal es el resultado de un largo y arduo proceso de investigación y de escritura, en el que trabajamos con una serie de abogados defensores de derechos humanos que han llevado los casos más emblemáticos y representativos de lo que significó la violencia sociopolítica en los últimos años en el país. Soy víctima de los conflictos ocurridos en el 2003 en el municipio de Cajamarca, vereda Potosí. Me llevan el niño a los estrujones y me amarraron, manos atrás, me torturaron. Sabogal no es solo un formato. Sabogal, antes que todo, es una historia. Nosotros somos contadores de historias, que estamos arriesgándonos a contarlas de otra manera, que estamos llegando al público diciéndole, mire esta nueva forma de ver esto, pero al final es una historia. Tenemos a Marcela diciendo, Fernando, nació Nicolás. Nació el hijo de Carlos Andrés. Me tengo que ir, disculpen, nos hablamos después. Vaya, Fernando, primero es la familia. Tenemos que idearnos los formatos para contar todos estos elementos de una manera que le pueda llegar a todo el mundo, que afecte a todo el mundo. Y cuando hablo de afectar es anímicamente, desde la resistencia, desde la esperanza. En un momento de la historia del país tan complejo, políticamente y socialmente, y donde hay tantos medios, es cuando más se necesita el debate. No estamos hablando de un cuento de niños, no estamos hablando de contar poesía, estamos hablando de relatar la barbarie que ha padecido este país, que se ha llevado por delante 50.000 desaparecidos, 5 millones de desplazados internos, que nos ha costado exilios, nos ha costado sufrimiento, pero también ha generado un país de la resistencia y de la esperanza. Hemos tocado fondo como sociedad indudablemente. Todos nosotros aquí presentes somos responsables de la muerte de nuestro brillante periodista Jaime Garzón. Sabogal es una serie para televisión repartida en 13 capítulos. Está construida como un thriller judicial. Pretende sumergirnos en los últimos años de la historia de violencia sociopolítica de este país. Y tiene como personaje protagónico a un abogado, defensor de derechos humanos. A través de él vemos la lucha de un puñado de abogados contra la impunidad por aportar una respuesta desde la justicia a esta sociedad. Eso no es suficiente. Pero hay un contexto. Acusaciones en la prensa, la oposición hacia el proceso de paz. Bueno, a mí Sabogal me parece que es muy importante, casi trascendental, en la historia de la televisión pública. Yo sí creo que la televisión pública, en la medida en que representa el punto de vista de los intereses del conjunto de la ciudadanía, es más factible que construya de manera que le sirva al país esa memoria. Judicialmente no hay nada. Solo tenemos un retrato hablado, bueno, y un testigo, pero que no nos dejan ver. Fer, hay un carro parqueado enfrente desde esta tarde. Yo creo que nos están vigilando. El tipo ni siquiera se ha bajado a orinar. Necesitas descansar.
contar este tipo de historias de defensores de derechos humanos, que son creo que historias que nunca se han contado. ¿Qué vive un defensor? ¿Qué hay detrás de ese tejemaneje, de esa telaraña de las investigaciones que sacan adelante los defensores de derechos humanos y que en el fondo de la telaraña lo que involucran son los grandes magnicidios que han cambiado la historia, lamentablemente, de este país? Lo hemos construido como un thriller judicial, en donde ponemos en escena a un personaje al que le resulta imposible continuar viviendo su vida normal mientras los responsables de los crímenes más representativos de la barbarie que ha sufrido el país en los últimos años continúan en la calle en total impunidad. ¿Cómo puede hacer uno proyectos personales en estos momentos, Marcela? Saugal como formato es una apuesta en la que queremos llevar al espectador por nuestra propia historia de una forma diferente, pues que nos estamos apoyando en la animación como herramienta para contar la vida de una persona. No sé si sea capaz, Elías. No sea pendejo, Fernando. Si hay mártires de sobra en este país. Le llegó la fiscalía. O sea, creo que técnicamente es muy valioso porque por primera vez la televisión pública, y yo creo que la televisión privada, que yo recuerdo, no ha hecho nada similar en Colombia, una animación en 3D. No mire, doctor Saugal, estoy armada. No hace falta, señora. Colombia tiene que hacer un ejercicio de relatar, de contarse, de contar la barbarie, de contar este tipo de relatos, pero también adicionalmente a eso tenemos que preguntarnos cómo lo contamos, de qué manera imaginativa, cómo se lo contamos a nuestros hijos, a las generaciones que no conocieron un Pizarro, no conocieron un Jaime Garzón, y que son generaciones que van a ser los grandes motores y constructores de paz, de la reconciliación y del posconflicto en este país. Por eso este formato y por eso nos lanzamos a contar esta historia. Yo entro a la Universidad del Atlántico en el año 2000. En ese año se habían presentado algunos hechos. Había estallado aparentemente una bomba accidentalmente en enero de ese año. Yo entro posteriormente. Y habían muerto 2 estudiantes, en hechos que aún son confusos y aún deberían ser materia de investigación. Era un año muy álgido políticamente. Eran años donde había mucha confrontación interna entre distintos sectores de la universidad, particularmente sectores que denunciaban la corrupción y denunciaban cómo se estaban desviando presupuestos de la universidad hacia otro tipo de actividades e incluso posiblemente hacia actividades ilegales ligadas al paramilitarismo. El 26 de agosto de ese año cae asesinado Luis Meza Almanza. Luis Meza Almanza era la persona referente para muchos estudiantes y profesores incluso de la universidad. En esa época tenía 19 años, quizás menos. Y en ese momento, pues, te sorprende que eso pase, ¿no? Te sorprende que puedas conocer a una persona, que la tienes ahí viva, que para ti resulta un referente, que sabes que hay cosas fuertes que se están moviendo, y de repente, en unas horas, recibes una llamada donde dicen, esta persona fue asesinada. Peor que eso es cuando eso se te vuelve algo cotidiano. Posteriormente, el 5 de octubre, cae asesinado Alfredo Castro. Posteriormente asesinan a Lisandro Vargas en diciembre. Y a partir de ahí es casi que un apague y vámonos.
A partir de ahí muchos de los que eran tus compañeros de organización política comienzan a salir desplazados. Y el tema se va agravando porque llega un momento donde, luego en el 2001, la pregunta cotidiana en la universidad era ¿quién es el próximo asesinado? O sea, fueron 19 muertos en 2 años, donde básicamente la consecuencia es que la universidad cae en una especie de oscurantismo, a la universidad se deja de ir a pensar, se acaba como escenario de debate, se acaban prácticamente las organizaciones estudiantiles. O sea, llega el momento donde te tienes que levantar, tienes que mostrarte o tienes que dejar que las cosas pasen. Y los que decidimos ponerle cara a la situación, pues salimos desplazados. Y los que no alcanzaron a ser desplazados fueron asesinados en una explosión el 24 de octubre del 2006. Posteriormente, los que intentaron regresar, fuimos amenazados y oh coincidencia que 3 días después de las amenazas de muerte, la Universidad del Atlántico es cerrada. Y cuando la cierran en pleno diciembre del 2006, lo que se viene son una cantidad de resoluciones y decretos en los cuales se nos aumentaron las matrículas, se nos cambiaron las mallas académicas, se despidieron a más de 400 personas entre trabajadores y profesores y se reformó totalmente la universidad. Y se garantizó una universidad con un modelo educativo que no le sirve a la sociedad, sino que es un modelo educativo que piensa en el mercado, que piensa en el pobre que sabe subir y bajar palancas, y no en la persona que así venga de abajo es capaz de pensar, es capaz de crear y es capaz de liderar. Yo soy hoy defensor de derechos humanos debido a esa situación. Hay una organización que nos ayuda en el momento, que es el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la organización que acompañó muchos de estos casos, acompañó familias y nos acompañó a las personas que veníamos en las organizaciones estudiantiles. Y por esas cosas de la vida, pues los que teníamos como alguna inquietud y nos dimos cuenta que ya no podíamos hacer nada al interior de la universidad, pues buscamos dónde hacerlo. Entonces salieron estudiantes hacia los barrios, salimos estudiantes hacia organizaciones defensoras de derechos humanos. Varios de mis compañeros, por ejemplo, se hicieron parte del comité o de otras organizaciones como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, y encontramos ahí un espacio donde articular nuestro liderazgo político y donde comenzar a hacer cosas. Pero en síntesis lo que puedo decir es que fueron momentos de muchísimo temor, fueron momentos de mucho dolor, de muchísima impotencia. Todavía hoy eso está irresuelto en la Universidad del Atlántico. Todavía hoy, luego de 14 años, la impunidad que es absoluta. En últimas, lo que se estaba jugando aquí era, de un lado, un modelo económico que profundiza la división social del trabajo, el pobre que ejecute, los ricos que estudien donde les pueden pensar y liderar, y por otro lado también el control del presupuesto por parte de los grupos paramilitares y el control del presupuesto por parte de los políticos que, en asocio con los grupos paramilitares, terminaron durante mucho tiempo administrando la Universidad del Atlántico, administrando presupuestos de municipios del Atlántico y de la costa Caribe, y haciéndose elegir con esos recursos económicos. Todo lo que pasó en la universidad entonces se marca dentro de ese fenómeno de control paramilitar en toda la costa Caribe, que intentó ser nacional, que quizás todavía no lo ha sido, pero que sí se encuentra todavía muy arraigado en muchos departamentos y ciudades del país. Yo creo que esto es, o lo quiero ver así, esto es momentáneo. Yo creo que lo que hemos trabajado, los defensores de derechos humanos, sobre todo los más viejos, que le han metido décadas y décadas a esto, pues en últimas está contribuyendo a un cambio en Colombia. Yo creo que hoy se puede soñar en Colombia con un fin, al menos del conflicto armado, no del conflicto. Se puede soñar en Colombia con un posible escenario de posguerra, con un posible escenario de construcción por fuera del fenómeno de la violencia política. Y creo que quizás eso nos puede llevar a momentos en los cuales defender derechos humanos no sea necesario, o se puede asumir en contextos de trabajo de 8 de la mañana a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, y el resto del tiempo me desconecto. Pero ahora mismo, o en los tiempos en los que he vivido, creo que la historia del país, creo que la situación ha demandado de que los defensores de derechos humanos estemos ahí, estemos 24 horas, estemos 7 días a la semana, 365 días al año. Y bueno, son decisiones personales que a veces pesan, pero que la mayoría de nosotros las hemos tomado como tal, y por suerte hemos contado en su gran mayoría pues con el respaldo de nuestras familias, que muchas veces termina siendo la principal sacrificada de esto. Esto no es fácil, no es solamente un tema de tiempos, es un tema de andar con escoltas, es un tema de no andar con escoltas pero andar con miedo, es un tema de
de mucha zozobra, es un tema de pensar si eres el siguiente, es un tema de pensar en tus compañeros, es un tema de ver gente que es asesinada, de ver gente que es encarcelada, de atender casos que son horrorosos realmente, y de no perder en medio de todo eso ni la capacidad de asombro ni tu sentimiento de ser humano, no naturalizar esta vaina. O sea, el día que naturalicemos esto y que se nos haga normal, estamos perdidos. Yo creo que la mayor parte de la gente lo entiende así. Los defensores de derechos humanos en Colombia muchas veces no somos las personas que estamos llorando en un escritorio, no lo vamos a hacer delante de una víctima, pero sí somos personas que estamos padeciendo y muchas veces recogiendo toda la porquería que pasa en este país y guardándonoslas y sufriéndolas realmente. Esta es una penitencia, pero lo interesante de esta penitencia es que no todo es malo y que hay veces que logras cosas buenas, hay veces que haces justicia, que logras que caiga un militar, que logras que caiga un paramilitar, que salga de Justicia y Paz, que logras que un defensor de derechos humanos que estaba tras las rejas pueda recuperar su libertad, que caiga la ley del fuero penal militar, que en el país comience a hablarse de proceso de paz. Yo creo que el país le debe mucho a los defensores y defensoras de derechos humanos y eso hace que este trabajo valga la pena. Y creo que algún día más, en muchas décadas, quizás este trabajo sea más reconocido y quizás haya mayores condiciones para que la gente pueda conocer muchas de las historias que las organizaciones defensoras de derechos humanos tienen guardadas y muchas de las cosas que hemos hecho por el bienestar de este país.